Saludos, hoy nos encontramos como siempre en el stand del ICAI, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, y seguimos celebrando, por supuesto, los 65 años de creada esta gran institución cultural que defiende el patrimonio cinematográfico cubano. Precisamente hoy vamos a estar conversando sobre Animados ICAI y toda la trayectoria de uno de sus productores, y se trata nada más y nada menos que de Aramis Acosta. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es un placer poder compartir con usted a propósito de que estamos también festejando los 65 años del ICAI y esta 32ª Feria Internacional del Libro de La Habana. ¿Cómo se siente hoy de estar en este stand? Sí, realmente me siento muy bien, estoy en casa y sobre todo que se dedique este espacio para hablar de la animación en Cuba y específicamente de la animación del ICAI. Bueno, pues es el medio donde me siento muy cómodo para abordar el tema y para intercambiar un poco criterios y conceptos alrededor del animado cubano. Exactamente, este es nuestro objetivo, poder intercambiar sobre el animado cubano a propósito de esta 32ª Feria Internacional del Libro. Específicamente, el animado cubano ha abordado literatura infantil, grandes clásicos de nuestra literatura, igualmente también obras de nuestros realizadores cubanos, de nuestros escritores cubanos. Entonces, coméntenos un poco cómo ha sido esto desde Animados y Calca. Sí, desde sus inicios, el departamento, lo que fue en un inicio el departamento de animados del ICAI, tuvo muy claro la intención de llevar al cine de animación la literatura universal, la literatura cubana. Independientemente de que esos realizadores, fundadores, hacían sus propias historias, hacían sus propios guiones, pero fue una intención adaptar obra de Onelio Jorge Cardoso en el cine de animación de esos años 60 sobre todo, y la obra martiana. Ha sido de los grandes intentos, de los grandes discursos artísticos del animado del ICAI, llevar a cabo estas obras, sobre todo llevar a cabo la obra de José Martí. Independientemente de que también escritores de otros países, como digamos el brasilero Ciraldo Alves Pinto, o los cuentos clásicos de la literatura universal, han sido tratados en los 60 y tantos años que ya tiene de fundado el, el estudio de animación del ICAI. Yo he tenido la suerte de que de esa cantidad de años llevo 43 años consecutivos trabajando con guionistas y realizadores de la talla de Juan Padrón, Mario Rivas, Tulio Raggi, y ahora toda esta nueva generación de realizadores y guionistas que trabajan para los estudios de animación del ICAI. Y aunque hay obras, aunque hay películas de autor, casi siempre ha sido una tendencia de incurrir, leer, volver a retomar la literatura cubana infantil y la literatura universal. Bueno, quisiera preguntarle también, dentro de Animados Ikai, igualmente ha sido un poco esta relación quizás a veces al revés, porque por ejemplo recuerdo las aventuras de Pubertad, por ejemplo, de este gran realizador de Ernesto Piña, exactamente, que ya luego de que salió esta serie, ya fue llevada también a la literatura con algunas ilustraciones y estas cosas. A ver, bueno, yo fui el productor Sí. de Ernesto Piña en toda la serie de Pubertad, una serie muy popular, una serie que la familia eh, propiciaba el intercambio temático, eso fue muy interesante, pero realmente la serie Pubertad nace de un libro, Qué bien. de Mariela Castro Espín, que se titula ¿Qué nos pasa en la pubertad? Y a partir de ahí fue una intención nuestra, junto con el CNSEX, adaptar al cine de animación la serie Pubertad a partir de este libro inicial. Pero tienes razón, una vez que se concluyó toda la serie, que consta de 30 capítulos, pues se hizo una reedición
del libro ya con diseños que tienen mucho que ver con la parte cinematográfica, y fue muy bonito, porque nace de la literatura, se lleva al cine y regresa a la literatura con unas estéticas diferentes, mucho más relacionadas con las películas. Y bueno, si hablamos de literatura y hablamos de animados y hablamos también de grandes personalidades del cine cubano que precisamente se asocian al cine animado como tal, no podemos dejar de hablar del Pillo Valdés ni del Capitán Plin. Es que eso es un ícono. Sí, Ambos personajes, y Fernanda también, Fernando. son personajes que han calado en lo hondo del público, de la familia. El Pidio Valdés nace, se lleva al cine, pero desde la historieta. O sea que es un personaje que adquiere popularidad en la historieta. Y después se hace una adaptación cinematográfica que ya todos conocemos, los cortometrajes, los largometrajes del Pidio Valdés. Y al Capitán Plin le sucedió exactamente lo mismo. Son personajes que nacen en la historieta y después se adaptan al cine. Uno, el Pidio Valdés del reconocidísimo director Juan Padrón, y el Capitán Plin de Jorge Oliver. No así sucede con el personaje de Fernanda, la niña detective, que sí nació directamente para el cine. Pero bueno, también son tres personajes de un nivel de popularidad muy fuerte en nuestro país y sobre todo en el público infantil y juvenil. Vamos entonces a quedarnos conversando sobre Juan Padrón, porque a propósito de esta feria, me comentaba unos minutos antes de comenzar la entrevista que ya tenía un libro también en edición, en proceso de edición, sobre la obra de Juan Padrón. Coméntenos, denos detalles exclusivos. Sí, realmente es una noticia fresca, aunque yo llevo procesando ese libro ya algún tiempo. Fue una solicitud que me hizo el ICAI, específicamente la Cinemateca de Cuba, y en la persona de Luciano Castillo me dijo que dadas las relaciones que yo tengo, que siempre tuve durante tantos años con Juan Padrón, que me lanzara a escribir un libro sobre su vida y obra. Con el apoyo de Mercy Ruiz en la parte editorial, bueno, pues hicimos un equipo y efectivamente eh, la relación enorme que yo mantuve durante años con Juan Padrón nació de mi trabajo directo dentro de la creación artística en dibujos animados, pero fundamentalmente una relación de literatura. Los dos, Juan y yo, somos lectores de todos los días. Y Juan tenía una biblioteca espectacular que me fue facilitando libros que yo no tenía alcance. Y a partir de ahí empezó una amistad entrañable hasta su último día, donde me relacioné con él, con su esposa, con sus hijos, tatá. Con esta solicitud del ICAI, yo me lanzo a hacer un libro con mucho temor, porque yo no soy escritor, pero con mucho apoyo también. Y me lanzo a hacer este libro de Juan Padrón, donde abarco toda su vida, desde, desde, desde la infancia, su entorno familiar, su juventud, sus primeros pasos por la historieta, por el humorismo gráfico, del cual era un excelente realizador de historietas humorísticas, y caigo en su faceta de director de cine de animación. Es un libro con cierta cronología, pero es un libro crítico, donde yo me detengo en casi toda su obra, ya sea la prensa plana o el cine de animación, para hacer un análisis crítico de su obra. Tuve la enorme suerte de que que él vivía cuando yo estaba ya haciendo el libro, y entonces pudimos intercambiar muchísimo personalmente. Emití algunos criterios que yo consideraba oportunos y hicimos intercambios muy fuertes que me ayudó a consolidar este libro, que está en estos momentos, y eso sí ya es una noticia acabada de salir del horno, está en proceso de edición
para una pronta publicación por Ediciones ICAI, a los que siempre les voy a estar eternamente agradecido por todo el apoyo que me han brindado y porque Ediciones ICAI tiene la enorme importancia de poseer libros sobre cine, sobre autores relacionados con el audiovisual, que engrandece y a su vez ayuda mucho a obtener el conocimiento a las personas que estamos interesados en saber qué pasa con el audiovisual en Cuba. Ediciones ICAI me acogió y bueno, espero que sea del agrado de todos este libro sobre la vida y obra de Juan Padrón. Claro que sí, estaremos esperando con ansias esta nueva producción literaria de Ediciones ICAI, así que ya usted lo conoció acá donde estamos en esta Feria Internacional del Libro, precisamente desde el stand del ICAI. Quisiera preguntarle también a propósito de que ya estamos conversando sobre la obra de Aramis Acosta, quien es productor de ICAI, ¿no? De Animados ICAI. Quisiéramos conocer también sobre su obra como profesor, porque es profesor de la FANCA. Coméntanos cómo se ha sentido. Sí, yo siempre me ha gustado mucho la pedagogía. Me gusta trasladar el conocimiento que yo pude haber acumulado durante tantos años como productor y llevarlo a la parte pedagógica. Y entonces un poco que aunque la FANCA no tiene la asignatura del cine de animación, pero abrieron las puertas para hacer clases optativas donde yo imparto guión cinematográfico, producción de cine, relacionado siempre con el cine de animación. Que de hecho, y ya también acaba la Feria del Libro de publicarme un primer libro relacionado, que fue una solicitud de la FANCA, relacionado con la producción cinematográfica del cine de animación. Y eso sí, se lo agradezco muchísimo a Cúpula, la editora Cúpulas del Instituto Superior de Arte, que me acaba de publicar ese libro sobre producción cinematográfica. También felicitarlo entonces por esto. Estamos viviendo grandes momentos en esta 32ª Feria Internacional del Libro relacionados con el cine, con la literatura, con el cine animado. Precisamente ayer estábamos dedicando también nuestra revista a todo lo que tiene que ver con la literatura infantil. Y quisiera preguntarle también, ya que estamos viviendo estos 65 años del ICAI, ¿qué le desea al ICAI en este nuevo aniversario? Yo comencé esta entrevista diciendo que me sentía en casa y cuando digo que me siento en casa es porque me acompaña el logotipo del ICAI. Para mí el ICAI es mi gran casa. Siempre le deseo lo mejor a esa institución que me acogió hace ya 43 años, que me abrió las puertas y que deseo con toda la fuerza de mi corazón que funcione, que procree, que tenga todas las puertas abiertas a la creación audiovisual, a la creación del cine cubano, que nos recuperemos de muchos momentos de crisis, pero que el entusiasmo y la dedicación a todos los niveles del ICAI nunca mermen, porque esa es la casa de muchos y la casa que queremos cuidar y conservar. Al ICAI le deseo muchas felicidades en este nuevo aniversario y lo mejor del mundo para esa gran institución que es mi segunda casa, lo repito. Claro que sí, nosotros le agradecemos por haber estado junto a nosotros en este stand del ICAI. El agradecido Usted soy forma yo parte realmente. también de estos 65 años con toda su obra, que ya me comentaba, también ha sido productor de largometrajes, de cortos, una amplia obra, también profesor de la FANCA, entonces siempre desearle éxitos y que siga cosechando también todos estos logros dentro del mundo del cine animado. Ay, muchísimas gracias, muy amable, tus palabras son bellísimas y te las agradezco de corazón porque realmente ha sido la vida dedicada a ese arte tan hermoso que es trabajar por y para los niños. Y realmente te agradezco muchísimo la entrevista y tus palabras. Claro que Muchísimas sí. gracias. Entonces esperamos también que usted siga disfrutando de todo lo que tenemos acá en el stand del ICAI.
Y ustedes, amigos, que también nos sigan en todas las redes sociales donde estamos transmitiendo todo lo que acontece en este stand del ICAI.